Padre amado, te damos gracias en esta hora por tu inmenso amor, tu bondad, tu misericordia. Qué privilegio poder celebrar este nuevo día que tú nos has permitido disfrutar. Tu palabra dice que estamos en pie no por nuestros méritos personales, sino por tu misericordia, porque así lo dice tu palabra, por la cual no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tus misericordias, sino que nuevas son cada mañana. Gracias porque podemos pedir tu perdón, Señor, y con toda seguridad somos perdonados, porque así lo dice tu palabra, que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Esa misericordia que a diario nosotros vivimos y experimentamos. Yo estoy orando por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, gloria al Señor. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Yo soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Cada uno de los que en este momento estamos vivos, podemos declarar lo que diariamente confesamos, ¿verdad? Usted dicho, aleluya, amanecimos vivos. Amanecimos vivos, bendito sea nuestro Dios. Mis amados hermanos, voy a continuar. Hoy terminamos un pequeño pensamiento solamente de 2 enseñanzas bajo el tema aplicando lo aprendido en mi diario vivir. Aplicando lo aprendido en mi diario vivir. Basado en Colosenses capítulo 1, versículo 9 y 10, la palabra del Señor se lee de la siguiente manera, dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. La palabra del Señor es extremadamente poderosa y clara. El día de ayer aprendimos, y voy a terminar la última frase que dije, o lo que hablé, los últimos rengloncitos que hablé, basado en este pasaje de Colosenses. Aprendimos por la palabra la oración del apóstol Pablo, una oración muy genuina, clamando por el crecimiento, la madurez y el deseo de que la iglesia de Colosas avance, que crezca, que no se detenga, que no se quede en esa niñez espiritual, sino que madure en el conocimiento de la voluntad de Dios. Entonces aprendimos por la palabra que cuando la Biblia dice en el versículo 10, donde dice para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, esta palabra nos deja a nosotros una verdad muy clara, y es que nuestra vida cristiana debe de centrarse, escuche lo que le voy a decir, debe de centrarse en agradar a Dios en todos los aspectos de nuestro diario vivir. ¿Por qué el Espíritu Santo me habla y soltar esta palabra? Porque es que hoy en día estamos viendo la vida de muchos cristianos que enfrentan los problemas de su diario vivir, pero desconectados completamente de la palabra de Dios. En otras palabras, no usan los principios escriturales para salir de las crisis. Es decir, muchos cuando enfrentan un problema, están en la vida cristiana, enfrentan un problema, entonces no usan los recursos de la palabra para hacer frente a ese problema. Le doy varios ejemplos. Por ejemplo, valga la redundancia, tú estás enfrentando un problema matrimonial, cualquiera que sea. ¿Por qué no acudes a la palabra? ¿Qué dice la palabra respecto a ese problema?
¿Qué es lo que dice la Escritura? Sabemos que un matrimonio no es fácil, sabemos que hay desafíos, que hay crisis, que hay adversidades, pero si somos cristianos y conocemos la palabra, ¿por qué no se está usando la palabra para solucionar los problemas? Y te voy a hablar de mi propia experiencia. El 15 de marzo de este año 2025, mi esposa y yo cumplimos 39 años de casados. Al principio de mi matrimonio, aún siendo cristiano, yo vengo de un hogar disfuncional. Vengo de un hogar disfuncional y no vi un buen ejemplo dentro de casa. Entonces, yo quise guiar mi matrimonio bajo lo aprendido por la sociedad, por lo que incluso me dijo mi papá. Cuando me fui a casar, mi papá me dijo, el matrimonio es si no cocina. Y yo le dije, con razón el tuyo no te duró mucho. El matrimonio es si no cocina, como quien dice, lleven comida, arroz, alimente, supla y piensa que eso todo está bien. Ahora, después de 39 años, yo descubro muchas cosas. Entonces, déjeme mostrarle, yo fui un mal marido recién casado. ¿Por qué? Porque yo lo que aprendí fue literalmente en la calle. Porque yo aprendí a cocinar. Mi papá nos enseñó a cocinar a todos. Y resulta que yo me casé con mi esposa, la conocí de 15 años, a los 17 años ella se casó conmigo, yo tenía 21, de hecho yo ya traía un mundo, porque prácticamente me crié en medio de la calle y aprendí muchas cosas del mundo. Entonces, como yo no sabía cómo dirigir un hogar, pero estaba apenas comenzando también en el evangelio, entonces yo le enseñé a mi esposa, yo le enseñé a cocinar, a lavar, a hacer todo lo que hace una mujer, porque ella no sabía hacerlo. Entonces, cuando ella lavaba los platos, le quedaban oliendo a huevo. Cuando un plato se lava mal, no se lava con buen jabón o no se estrega, quedaba oliendo a huevo. Entonces, a mí eso me daba rabia, me incomodaba. Y yo discutía con ella y me alegaba y decía, no sos capaz de lavar unos platos, y me enojaba y los quebraba. Entonces mi esposa me recordaba un pacto que ella y yo habíamos hecho, el pacto de Jonathan y de David. Primera de Samuel 20:23, cuando ella y yo decidimos hacer este pacto, de que nuestro matrimonio iba a ser dirigido por los principios de Dios, no por mis ideas, no lo que yo pensaba como hombre, ni lo que ella pensara como mujer, lo que dice la palabra frente al matrimonio. Y Primera de Samuel 20:23 dice, en cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, esté Jehová entre nosotros dos para siempre. Entonces, cuando yo, un inmaduro, un grosero, un tosco, un iracundo, irrespetaba a mi esposa, quebrándole los platos ahí delante de ella en la cocina, entonces ella me recordaba esta palabra y me arrinconaba con la palabra. Como quien dice, no estás usando, estamos enfrentando un problema, pero no estás usando la palabra. Cantas muy lindo en la iglesia, brincas muy lindo en la iglesia, hablas muy bonito en la iglesia, pero se nos presenta un problema en la casa y se te olvida la Biblia, se te olvida la palabra. No pones en práctica la palabra frente a los problemas de nuestro diario vivir. Y eso es lo que hoy está sucediendo. Muchos más matrimonios cristianos resolviendo los problemas como mundanos. No ponemos en práctica la palabra. Entonces tenemos que aplicar lo aprendido en nuestro diario vivir. Es lo que Pablo le dice a la iglesia. Pongan en práctica ese conocimiento. Por ejemplo, te doy dando el ejemplo de matrimonio. Si estás enfrentando problemas con tus familiares, pregúntate, ¿qué dice la palabra frente a dicho problema? Si estás teniendo dificultades en tu trabajo, con patrones difíciles, con compañeros difíciles de soportar, ¿qué dice la palabra frente a ese problema? Estás enfrentando problemas dentro de la congregación, con el liderazgo, con hermanos, aún con pastores. ¿Qué dice la palabra frente a ese problema? Estás teniendo problemas financieros. ¿Qué dice la palabra frente a ese problema?
Es necesario que apliquemos la palabra. Te están difamando. Descubriste que están hablando de ti tras tus espaldas. ¿Qué dice la palabra frente a ese problema? Te estás sintiendo desanimado, deprimido, angustiado, con ansiedad. ¿Qué dice la palabra frente a ese problema? Es decir, vamos a tener desafíos, pero ¿qué dice la palabra? Porque si tú y yo no nos dejamos moldear por la palabra y por el consejo de Dios, entonces no estás experimentando un conocimiento transformador, sino una información intelectual que termina llevándote a la insensatez y la necedad. Así de sencillo. Porque si la palabra no me hubiese transformado, todavía después de 39 años, estuviese quebrando platos. Pero el poder del conocimiento aplicado en mi diario vivir, ya dejé de quebrarlos y me volví tremendo para lavarlos. Y los sigo lavando. Y sigo sirviendo y sigo aprendiendo y sigo haciendo las cosas como dice la palabra. Entonces por eso muchos se desaniman en la vida cristiana, porque enfrentan un problema y lo único que hacen es: ¿y a mí por qué me pasa esto? ¿Y Dios por qué permite esto? Es que a mí me están castigando. No son problemas que se presentan para ser solucionados, no para que te consuman. Para eso tenemos la palabra. Cualquier problema, cualquiera que sea el problema, la palabra tiene la respuesta. Si no la aplicamos, entonces jamás vamos a experimentar ese poder de transformación. Te llenarás de intelectualidad, de conocimiento eclesiástico que te lleva a la insensatez y a la necedad, y te lo compruebo bíblicamente. Romanos capítulo 1, versículo 21, mira lo que dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, sino que ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo a través de esta palabra? Este pasaje, el apóstol Pablo le muestra a la iglesia de Roma, explicándole a la iglesia que pueden haber personas que, a pesar de que conocen a Dios, de tener conocimiento de Dios, deciden no honrarlo, deciden no agradarlo y obviamente no obedecerlo. Porque tú puedes cantar en la iglesia, orar en la iglesia, llorar en la iglesia, quebrantarte en la iglesia, tener mucho conocimiento de Dios, quebrantarte, pero si la palabra de Dios no la aplicas en tu diario vivir, entonces no lo estás obedeciendo. Por mucho que llores, por mucho que brinques, por mucho que cante, no estás agradando a Dios, ni lo estás honrando, porque te estás llenando, te estás envaneciendo en los razonamientos. ¿Sabe qué significa envanecerse? Significa enorgullecerse. Se enorgullecieron en su propia sabiduría, en sus propios pensamientos. Decidieron más bien confiar en su propia manera de ver las cosas, en vez de verlas conforme a la revelación de la palabra de Dios. Por eso escuchamos muchas personas: es que yo creo en Dios a mi manera, es que a mí me parece que eso no es así, es que tampoco podemos ser tan exagerados. Ahí está con tu razonamiento, ahí están con tu punto de vista, con tu manera de pensar. Olvídate de tu razonamiento y de tu manera de pensar. ¿Qué dice la palabra frente a lo que estás viviendo? Porque el envanecimiento, que es orgullo, te lleva al endurecimiento del corazón. Y cuando hay endurecimiento, eres incapaz de ver la verdad y aplicarla en tu diario vivir. Porque cuando hay ese envanecimiento, entonces estás a punto, tu corazón ya está entenebrecido, se está endureciendo, y entonces no vas a poder ver la verdad para que la verdad sea aplicada. Santiago capítulo 1, versículo 22 dice: pero sed hacedores de la palabra
no tan solamente oidores engañando a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. O sea, el consejo de parte de Dios aquí es que aprendamos a actuar según lo que aprendemos de la Escritura. No basta solo con leerla, no basta solo con escucharla, necesitamos vivir conforme a la palabra. Y cada cristiano nos debe de quedar muy claro que la verdadera transformación en nuestra vida se ve, se evidencia cuando aplicamos en nuestro diario vivir lo aprendido. La palabra aplicada, la palabra aprendida, entonces vamos a ver la transformación. Como alguien dijo muy acertadamente, si tu vida no es un mensaje, entonces tu mensaje no tiene vida. Medita en esta palabra. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.